Curso de física por YouTube y bueno, estamos empezando nuestro curso de física y para trabajar, para estudiar física estamos utilizando el programa Hydro, por si les interesa ver cómo funciona. Y bueno, en esta clase vamos a hablar en esta clase número uno, perdón, vamos a hablar del concepto de desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Entonces, hablar de desplazamiento va a resultar muy importante a la hora que descubramos o que empecemos a utilizar las ecuaciones de la física para calcular la velocidad, la rapidez o la aceleración. Ahora, para hablar de desplazamiento simplemente hay que pensar en una situación física muy sencilla. Hablar de desplazamiento es pensar en que un objeto, imaginen ustedes que esa es una ruedita que corresponde a la rueda de un vehículo. No he dibujado todo el vehículo acá, pero imaginen que esa es una rueda que se está moviendo. Imaginen que la línea horizontal que yo he dibujado es el camino a través del cual se está moviendo el objeto. ¿Ya? Ahora, importante va a ser indicarle a este camino recto horizontal, indicarle una coordenada. Entonces, cuando cuando estudiamos el movimiento del cuerpo sobre una línea, decimos que el movimiento es en una dimensión. Y a esta dimensión, para poder catalogarla, la vamos a llamar, o para poder estudiarla, la vamos a llamar el eje X. Entonces es como que si pusiéramos es como que nos imagináramos una calle completamente recta y sobre esa calle pusiéramos una regla de medir y a esa calle que tiene ahora una regla de medir le vamos a llamar eje X y vamos a medir las distancias acá, las vamos a medir en metros. La distancia estará en metros. Ahora, cuidado, no se confundan porque acá estoy hablando de distancia. Sin embargo, vamos a descubrir que el desplazamiento, si bien se relaciona con la idea de distancia, está relacionado a otros conceptos. Bueno, sigamos. ¿Qué más necesitamos para poder crear el concepto de desplazamiento? Bueno, fíjense que tenemos un eje sobre el cual hemos puesto una regla de medir y por lo tanto la regla tendrá un cero. Digamos que el cero de la regla está ahí. Entonces ahí hemos puesto nuestra regla en 0 metros. Por lo tanto sabemos que a partir del 0 hacia la derecha vamos a estar contando, denme un segundo, vamos a estar contando los metros, ¿cierto? Entonces digamos que eso corresponde a 1 metro, 2 metros, 3 metros, etcétera. La longitud de este eje X, la longitud del eje X ustedes la pueden considerar finita o infinita. En física uno se imagina que el eje X es infinito, ya sea que parta del 0 hacia la derecha o del 0 hacia la izquierda. Ahora, fíjense que ya tenemos la mayoría de los ingredientes para poder construir el concepto de desplazamiento y su ecuación. Fíjense que el objeto, la rueda del vehículo que dibujé acá, se encuentra en el punto A. Digamos que la rueda se encuentra en ese punto A. Luego de un rato, ¿qué es lo que sucede con la rueda? Si el vehículo o la rueda está en movimiento, sabemos que la ruedita va a pasar por muchas posiciones intermedias, muchas. Y en física siempre nos interesa comparar el valor final de algo con el valor inicial de algo. Entonces, voy a estudiar el movimiento de esta rueda
entre el punto A y el punto B. ¿Y dónde está mi punto B? Aquí. Entonces, ese va a ser mi punto B. Y fíjense que todas las posiciones intermedias no las voy a analizar. Voy a estudiar el movimiento de la rueda entre el punto A y el punto B. Y fíjense que ahora tenemos que decir que el punto A, diremos que el punto A es igual a la posición inicial. Es igual a la posición inicial del objeto o del cuerpo. Y el punto B es igual a la posición final del objeto. Ahora, la posición se va a medir en metros. Al igual que la posición final o la posición inicial o la posición en general se mide en metros, en unidades de distancia. Unidades de distancia o longitud. Ahora, cuando hablamos de desplazamiento, lo que queremos, fíjense que para medir la posición de un objeto, tenemos que definir un origen. Y el origen es justamente ese cero de la regla. El cero de nuestra regla hipotética es la que nos permite medir justamente la posición inicial, la posición final y posteriormente el desplazamiento. ¿Dónde está la posición inicial y final? Veámoslo con una flechita. Por ejemplo, todo se mide desde el origen. La posición inicial la medimos desde el origen, entonces fíjense. Esa es la posición inicial. Y la posición final, digamos que la posición final medida con respecto del centro del objeto va a ser toda esta distancia. Siempre medimos desde el origen. Voy a hacerla con una línea recta así, para que quede más claro. Entonces la posición inicial y la posición final se miden a partir del origen, siempre. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el desplazamiento? En física siempre nos va a interesar descubrir la relación que existe entre una cantidad al final y una cantidad al comienzo. Es decir, cuando hablamos de desplazamiento, queremos saber la cantidad de metros o queremos encontrar la cantidad de metros que el cuerpo se movió. Ahora, una forma de hacerlo sería contar, si ustedes hicieran el experimento con una wincha larga, sería posicionar la regla, ver dónde estaba la rueda al principio, moverse y contar la cantidad de metros hasta que lleguen al punto B que ustedes eligieron. Y ese sería el desplazamiento. Ahora, cuando hacemos física, queremos encontrar una forma matemática de poder hacer eso. Y entonces el desplazamiento, en ese caso, el desplazamiento en forma matemática va a ser igual, el desplazamiento del objeto, de la pelota, de la rueda, va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora, en física, como utilizamos el lenguaje de las matemáticas, para simbolizar el desplazamiento, fíjense que el cuerpo se mueve en el eje X. Entonces, lo que está cambiando es la posición del cuerpo en el eje X. Lo que está cambiando es la posición del cuerpo sobre el eje X. Entonces, cuando uno habla de desplazamiento, en el fondo lo que está hablando de cambio de posición. Entonces, una forma de poder entender el desplazamiento sería decir cambio de posición. Cambio de posición. ¿Posición de qué? De la posición del cuerpo. Ahora, ¿cómo escribimos eso matemáticamente? Porque eso es lo que nos interesa saber. Lo que nos interesa saber es eso. Y para escribir el desplazamiento matemáticamente se utiliza este símbolo. Ese triangulito que ustedes ven ahí significa variación o cambio. Ahora, como estamos estudiando el desplazamiento, y el desplazamiento es el cambio o la variación de la posición, entonces tenemos que indicar aquí el símbolo de la posición, y la posición
se simboliza con el eje X, con la letra X. Entonces, la variación de la posición va a ser este triángulo que indica variación y la magnitud física que queremos indicar que está variando. Y la magnitud física que está variando es la posición, X. Ahora, ¿a qué va a ser igual? A la posición final, X final, menos la posición inicial, X inicial. Luego, finalmente, podemos escribir que la posición final, como esto ya es una expresión matemática, la ecuación 1 acá, esta ecuación 1 es una ecuación matemática, entonces ahora nosotros podemos encontrar cualquiera de las variables. En particular nos interesa la posición final. Por lo tanto, hay que tomar la posición inicial, que está negativa, y pasarla para el otro lado positiva. Por lo tanto, la posición final va a ser igual a la posición inicial más delta X. Perdón. Entonces, la posición final es igual a la posición inicial que pasó para el otro lado, más el delta X. Y esta fórmula nos permite calcular la posición final de un objeto. Ahora fíjense que esta fórmula de acá, más bien dicho la fórmula 1, nos va a permitir después escribir la velocidad. ¿Y cómo escribimos la velocidad? O más bien dicho, no hablemos de velocidad, hablemos de rapidez. Entonces, a partir de esa fórmula podemos escribir la rapidez. ¿Y cómo? Bueno, fíjense que en la ecuación 1 escribimos que el desplazamiento, que es igual a la posición final menos la posición inicial, esta expresión me da el desplazamiento, eso de aquí es el desplazamiento, esa fórmula de ahí es el desplazamiento. Ahora, cuando el cuerpo se movió, cuando el cuerpo se desplazó desde el punto A, al punto B, se demoró un cierto tiempo. Entre que estaba en A y llegó a B, se demoró un cierto tiempo. Una cierta cantidad de segundos, minutos, horas, dependiendo de la distancia entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, está permitido que tomemos el desplazamiento, y lo dividamos por el tiempo, que tomemos el desplazamiento y lo dividamos por el tiempo que nos demoramos en ir de A a B. El tiempo que nos demoramos de ir de A a B. Ahora, fíjense que al lado izquierdo de la ecuación, dividí por el tiempo ahí. Ahora, como dividí por el tiempo al lado izquierdo, luego también tengo que hacer lo mismo al lado derecho, porque es una ecuación. Entonces me queda X final menos X inicial, partido por el mismo tiempo, porque estoy dividiendo por la misma cantidad en ambos lados. Fíjense que cuando tienen ustedes delta X, me equivoqué acá, por eso lo voy a arreglar. Cuando tienen delta X que está dividido por el tiempo delta T, en el fondo lo que tienen acá se puede pensar como una cierta longitud. Se puede pensar que el desplazamiento es como una cierta longitud y dividido por un cierto tiempo. Fíjense que cuando hablamos de longitud dividido por tiempo, en el fondo lo que estamos hablando del concepto de rapidez. Cuando ustedes van en el auto de su papá del colegio a la casa o de la casa al colegio a otro lado, ustedes ven en el tacómetro y el tacómetro dice 55 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que tienen? Fíjense, un número que está asociado a una unidad de longitud, kilómetros, y a una unidad de tiempo que son las horas. Lo mismo que tenemos acá. Exactamente lo mismo que tenemos acá.
Entonces fíjense que cuando yo tomé el desplazamiento y lo dividí por el tiempo desde A a B, en el fondo lo que escribí fue la rapidez. Eso de ahí es la rapidez entre A y B. Ahora, para simbolizar eso, en física utilizamos la letra B. Y la rapidez va a ser igual, fíjense, a esto que estaba acá a la derecha. Eso que está acá a la derecha. Entonces fíjense que ahora la rapidez va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. No gané azúcar ya. Va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Le pido disculpas que ya se llegó a mi hija. Ania Suk, please. Y ahora ustedes observan que la velocidad, la rapidez, 5 minutos Noga, Hamesh Dakot. La rapidez aquí va a ser igual al desplazamiento que lo acabo de escribir acá, ahí, y ese delta tiempo que está aquí, que fue el mismo que utilicé acá. Entonces tiene que ir aquí delta t, de A a B. Entonces fíjense que para finalizar, ¿qué es lo que puedo hacer? Matemática. Lo que quiero encontrar, voy a hacer lo siguiente. Me interesa encontrar el valor de x final. Entonces fíjense que matemáticamente puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar la rapidez y multiplicarla por ese término de aquí, porque aquí está dividiendo, entonces puede pasar para el otro lado multiplicando. Entonces queda delta t. Ahora, no puse el AB porque se entiende que es la distancia entre A y B, para simplificar más la expresión. Y acá a la derecha me quedó posición final menos posición inicial. Y ya el problema está resuelto. Vean que la posición final, que la voy a llamar simplemente la posición, va a ser igual a la posición al inicio, más la rapidez multiplicada por el tiempo. Entonces encontramos dos ecuaciones. Encontramos que esta ecuación de aquí, esta ecuación es la más importante. Que la posición de un cuerpo va a ser igual siempre a la posición inicial más la velocidad o la rapidez multiplicada por el tiempo. Esta expresión se puede simplificar y se puede escribir, estoy pensando en ese detalle de ahí, delta t es t final menos t inicial. T inicial siempre es 0, porque es simplemente el tiempo transcurrido. Y cuando yo aprieto el cronómetro que está contando el tiempo, parte de 0. Por eso acá esto de aquí es 0. Por lo tanto, la posición del cuerpo en cualquier instante va a ser igual a la posición inicial más la rapidez multiplicada por el tiempo transcurrido. Y esta es nuestra ecuación más importante. Y ahora lo que hay que hacer es ver cómo se utiliza para resolver el problema. Y se va a utilizar esta fórmula, esta fórmula se llama ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, donde la rapidez es constante. Casos posteriores habrán donde aparece la aceleración, donde aparece la aceleración como concepto, o aparece la velocidad inicial que ya no es 0, etc. Entonces, resumen. 1. Desplazamiento es simplemente la posición final menos la posición inicial. 2. Rapidez es igual a la posición inicial de un cuerpo, rapidez es desplazamiento partido por tiempo. Y 3, posición, se puede encontrar la posición final
va a ser igual a la posición inicial más la rapidez multiplicada por el tiempo. La próxima clase vamos a ver lo que es el movimiento con aceleración y vamos a ver otros conceptos relacionados. Nos vemos en la próxima.